Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Natalie y este es el primer video de muchos que vamos a hacer durante este tiempo para poder seguir continuando con nuestras clases de ciencias. Y como se pueden dar cuenta, en este video vamos a hablar sobre las células. Primero que todo, tenemos que considerar que las células son la unidad vital de todos los seres vivos, son la unidad básica de todos los seres vivos de este planeta, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos que identificar la teoría celular, en palabras sencillas podríamos decir que el cuerpo de todos los seres vivos está compuesto por células. Segundo, que la célula es la parte más pequeña de la que estamos formados los seres vivos. Y en tercer lugar, es que actúa de manera autónoma, realiza las funciones de nutrición, relación y reproducción que cada ser vivo necesita. Ahora, ¿qué es una célula en palabras sencillas? Porque ya sabemos que es vital para nosotros, pero ¿qué es lo que es? La célula, ya sabemos, es la parte más pequeña que nos conforma, que forma a todos los seres vivos, ya sea los animales, las plantas e incluso nosotros los seres humanos. Presenta diversas formas, algunas son alargadas, redondas, estrelladas, irregulares, depende de la función que tengan, el tipo de tamaño o la estructura, la forma en que vayan a tener. Pero no son todas iguales. Generalmente cuando nosotros buscamos célula en internet, nos aparece la típica célula que parece una canica. Pero en la realidad las células tienen distintas formas, tamaños y funciones. Eso significa que técnicamente nosotros tenemos más de 60 billones de células en nuestro cuerpo y se pueden diferenciar en 250 tipos distintos, ¿ya? Eso significa que tenemos células específicas. Ahora, como ustedes pueden ver en esta lámina, aquí hay varios tipos de células que se encuentran específicamente en el cuerpo humano, como son los glóbulos rojos, que están encargados o son parte de la sangre, el óvulo, que está dentro de los ovarios de las mujeres, la neurona, que participa en todos los sistemas nerviosos, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a hacer todas estas relaciones que se realizan en el cerebro, las células musculares, tanto las células epiteliales, las células óseas, el espermatozoide que está también en los testículos de los varones, y así podemos identificar un montón de células distintas. Si ustedes se fijan, ninguna de ellas son de la misma forma ni tampoco del mismo tamaño. Entonces no son esa típica canica que todos vemos en internet, sino que tienen distintas funciones y por lo tanto tienen distintas formas. Estas son solo algunas de las células que tenemos en el cuerpo humano. Las células tienen partes específicas, ¿sí? Tienen muchas partes, ¿ya? Pero nosotros en este caso y en este video solo nos vamos a enfocar en algunas de ellas. Específicamente nos vamos a enfocar en tres. Lo que ustedes tienen ahí en el video es un esquema, un dibujo de una célula y vamos a ver tres partes de ella. La primera es el núcleo. ¿Ya? El núcleo es sumamente importante en algunos tipos de células, como las células eucariontes, ya sean animales o vegetales, porque ellas contienen en su interior el ADN, que es toda la información genética del ser vivo al cual están formando. La segunda parte es la membrana plasmática. La membrana es una estructura que rodea la célula, que no solo la protege, sino que es ella la que se encarga de la interacción entre la célula con el exterior o con otra célula también. Y en tercer lugar es el citoplasma. El citoplasma es una especie de estructura viscosa que es la que contiene todos los organelos que forman la célula. La célula es una estructura que no es bidimensional, sino que es tridimensional, tiene forma. Por lo tanto, las partes interiores, como siempre les digo a los estudiantes, no andan volando, sino que todo lo contrario, están en una estructura que las contiene. Y esta es el citoplasma. Ahora,
para ser un poquito más específica, vamos a hablar sobre las definiciones de las tres partes que mencionamos. Membrana. Es una cubierta que rodea la célula y la separa del exterior. No olvidemos que ella es la que se encarga de la interacción con la célula y el exterior o con otras células. Ella es la que se encarga de ver lo que entra y lo que sale de la célula. Núcleo. Es la parte que controla el funcionamiento de la célula, tiene forma redondeada y se encuentra dentro del citoplasma. Importante porque ya les dije, en su interior se contiene el ADN, que es la información genética del ser vivo. Es como el libro de la vida del ser vivo. Ahí está toda la información que uno quiere saber de ese ser vivo. Y el citoplasma. Material gelatinoso. Es la parte que queda entre la membrana y el núcleo. Está formado por agua, con numerosas sustancias disueltas. Además, en él encontramos diversos organelos que son distintas partes de la célula y cada una con una función específica. ¿Sí? Ahora, las células las podemos clasificar. Las clasificamos en dos grandes grupos, en procariontes y en eucariontes. Las células procariontes son unicelulares y las células eucariontes son pluricelulares. ¿Ya? Procariontes unicelular, eucariontes pluricelular. Unicelular significa que el ser vivo que está formado por una célula procarionte está formado por una sola célula. En cambio, los organismos que están formados por células eucariontes, al ser pluricelulares, quiere decir que están formados por muchas células, dos o más técnicamente, pero en realidad son millones de células que forman a estos organismos. Ejemplos de procariontes son las bacterias. Estos seres vivos que tienen millones de años de existencia, incluso más que el ser humano, están formados solo por una célula. Esa célula es su cuerpo. Ejemplos de eucariontes tenemos los seres humanos, los animales, las plantas, entre otros. Ahora, retomando un poquito, vamos a devolvernos aquí. Vamos a hablar sobre las células procariontes. Las células procariontes o procariotas, como se ve en la imagen, como ya les dije y se ve en la imagen ahí, son las que forman el cuerpo de la bacteria. Tiene algunas características específicas. Ya aquí podemos ver un esquema de la célula procarionte. Primero que todo, también tiene membrana plasmática igual que las otras células, pero a diferencia, también tiene el citoplasma, como se puede ver ahí, pero a diferencia de las células que vimos al inicio de la estructura, esta no tiene núcleo. Lo que tiene es un nucleoide. Quiere decir que el ADN no es que no esté, por supuesto que está. Toda célula procarionte tiene ADN, pero el ADN no está contenido en un núcleo, sino que está disperso por el citoplasma. Y todo el espacio que ocupe el ADN se le llama nucleoide. Eso significa que todo ese espacio rojo que se ve ahí de esa enredadera corresponde al nucleoide porque ese es el lugar que está ocupando el ADN. ¿Qué características tienen las células procariontes? Primero que son muy primitivas. Ya mencioné que ellas están mucho antes que el ser humano, tienen más de 3.500 millones de existencia en el planeta. Son sumamente simples. Si ustedes observan la imagen se van a dar cuenta que la estructura que forma una célula procarionte no es muy compleja. Podemos ver un flagelo, que es esta especie de cola que se ve ahí. Podemos ver los ribosomas, la cápsula, una pared celular que la protege. O sea, no es tan compleja como otro tipo de células. Y lo más importante que las caracteriza es que estas no tienen núcleo. En esta imagen vamos a poder ver especies de bacterias. Estas son las Escherichia coli. Esta es una imagen desde un microscopio donde se puede ver una muestra de líquido y cada una de esas marquitas que se ven ahí negritas corresponden a Escherichia coli, corresponden a bacterias. Vamos a ver una imagen más cerca. Esta es la misma imagen
pero con un visor de microscopio mucho más potente y se pueden ver ya de más cerca la misma bacteria que es la Escherichia coli. Incluso se pueden distinguir el flagelo de la Escherichia coli, que recuerden que esta es la especie de cola que ellos tienen. Y si acercamos más el microscopio, podemos ver ya incluso las pili de esta bacteria. Los pili son esta especie de pelitos que observan alrededor de la bacteria, que también le permiten el movimiento a esta, poder trasladarse. ¿Sí? Ahora, volviendo un poco a lo que ya habíamos visto sobre las células, nos vamos ahora a hablar sobre las células eucariontes. Vamos a correr la imagen. Ahí sí. Ya vimos que las procariontes están formadas por una célula, ya son unicelulares por lo tanto, y forman específicamente, y como por ejemplo las bacterias. Ahora vamos a hablar sobre las eucariontes. Las células eucariotas se caracterizan porque son las de mayor tamaño, aunque siguen siendo microscópicas. Son unas 10 veces más grandes que las células bacterianas. O sea, quiere decir que son 10 veces más grandes que las procariontes. Tienen núcleo, organelos con funciones específicas. Estas células eucariontes forman seres vivos como los hongos, los humanos, las plantas, los animales y, por ejemplo, los seres vivos del interior del océano. O sea que todos ellos estamos formados por células eucariontes. Las células eucariontes también se pueden dividir en dos grandes grupos. Existen la célula animal y la célula vegetal. La célula vegetal, eucarionte vegetal, obviamente su nombre lo dice, es la encargada de formar seres vivos, específicamente plantas, ¿ya? Y la célula animal forma, por supuesto, a los humanos y a los animales. Entonces, las procariontes son un tipo y las eucariontes son dos tipos, animal y vegetal. Acá podemos ver un esquema, un dibujo de la célula animal, donde se observa el núcleo, donde se observa el citoplasma, la membrana plasmática y todos los organelos que participan en que esta célula pueda cumplir sus funciones interiores. Cada una de las estructuras que están ahí, los ribosomas, la mitocondria, el lisosoma, el aparato de Golgi, los centrosomas, todos tienen funciones muy específicas y muy necesarias para que la célula mantenga su función. Ahora, la célula vegetal, si ustedes se fijan, también tiene las mismas estructuras que la célula animal y que también cada una de estas estructuras son necesarias para el perfecto funcionamiento de la célula. Eso significa que ambas células son muy similares una de la otra, pero tienen diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Acá podemos ver en esta lámina ambas células, una al lado de la otra, donde se puede ver cada una de las estructuras de los organelos que ambas tienen. Ambas tienen núcleo, ambas tienen una envoltura que forma el núcleo, tienen retículos, ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, membrana plasmática, etc. Ambas comparten la gran mayoría de los organelos, pero se diferencian en 1. La célula vegetal tiene una estructura que se llama cloroplasto, que es aquella que participa en la fotosíntesis de las plantas, que después vamos a conversar y vamos a hablar de ello en otro video cuando estemos hablando sobre la fotosíntesis. Pero esa estructura no está presente en la célula animal, o sea, en la célula que nos forma a nosotros. En segundo lugar, si ustedes se fijan, la célula vegetal tiene una estructura que la envuelve más que el animal. La animal está envuelta por la membrana plasmática y la vegetal tiene la membrana plasmática, pero en su borde, alrededor de ella, sobre la membrana plasmática, está la pared celular, que le da rigidez, que le da protección a esta célula. En tercer lugar, podemos ver que la animal tiene centriolos, que no tiene la célula vegetal. Esos centriolos son sumamente importantes cuando ocurre la división celular.
que eso lo vamos también a ver más adelante ya en otros niveles. Y por último, podemos ver una diferencia, si bien ambas tienen vacuola, y la marqué con otro tono, porque ambas tienen vacuola, pero por favor observen bien que la vacuola del animal es mucho más pequeña, mucho más reducida que la vacuola de la vegetal. La vacuola se encarga de almacenar agua. Esa es la función. Y si ustedes analizan y piensan, qué importante y necesario es el contener y almacenar agua para las plantas. Por eso la vacuola de la célula vegetal es mucho más grande, incluso llega a tomar más espacio en el interior de la célula, a diferencia del animal que son pequeñas estructuras. Asimismo, como hay diferencias entre la célula animal y la vegetal, también hay diferencias entre la eucarionte o procarionte, o eucariota o procariota, se pueden utilizar los dos nombres, ¿ya? En el caso de la eucarionte y la procarionte, lo primero que podemos ver es que la estructura ya es distinta, la forma que tiene es distinta. Hay un flagelo que normalmente la eucarionte no tiene, hay una pared celular que la eucarionte tampoco tiene, y lo más importante es que la eucarionte tiene núcleo y la procarionte no. Recordemos que ambas tienen ADN. El ADN en la eucarionte está contenido en el núcleo, en cambio el ADN de la procarionte está disperso sobre el citoplasma y todo ese lugar utilizado se le conoce con el nombre de nucleoide. Para continuar, vamos a hablar sobre cómo se organizan las células dentro de nuestro cuerpo. Ya sabemos que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos, ¿sí? ¿Por qué decimos que es estructural? Porque quiere decir que todos los seres vivos están formados por células. ¿Por qué funcional? Porque todas las funciones que mantienen con vida un organismo las realiza en este caso las células. ¿Y por qué es básica de reproducción o de origen? Es porque toda célula preexistente viene de otra. Eso quiere decir, ¿sí? El cuerpo está formado por células y vamos ahora a enfocarnos más que nada al cuerpo humano. Y en el cuerpo humano nuestras células se organizan. Ya sabemos que hay millones y millones de células que forman nuestro cuerpo y que hay distintos tipos. Por lo tanto, no todas pueden trabajar juntas y no todas pueden ser la misma célula. ¿Cómo se organizan las células en nuestro cuerpo? El primer nivel es la célula como tal. Ya sabemos que existen más de 250 tipos de células diferentes. Y ese es el primer nivel de organización, la célula como tal, la estructura básica. Y eso es, lo que ustedes ven ahí es una célula de un tejido muscular, ¿ya? Una célula muscular técnicamente. Luego, en el nivel número 2, tenemos el tejido. ¿Qué es el tejido? Es una agrupación de células que tienen una estructura similar y realizan una función en común. Por ejemplo, el tejido óseo está formado por una agrupación de osteocitos. ¿Sí? El tejido óseo o las células de los osteocitos son las que forman los huesos. Entonces, las células de los huesos se juntan, se unen y forman un tejido, ya que sería este tejido óseo. Una vez que están formados los tejidos, pasamos al tercer nivel, que es el nivel llamado órgano. ¿Qué son en este caso los órganos? Son estructuras formadas por distintos tipos de tejidos que se agrupan para realizar una función determinada, ¿ya? Como por ejemplo lo que ustedes pueden ver ahí, ese es el hígado. El hígado está formado por diversos tejidos que trabajan en conjuntos para permitir que el hígado tenga todas las funciones que él tiene. Luego pasamos a un cuarto nivel, que sería el sistema. El sistema es un conjunto de órganos que trabajan en forma coordinada para realizar una función específica. Por ejemplo, ahí tenemos el sistema digestivo. Si miramos hacia atrás, tenemos un órgano que es el hígado. El hígado, al juntarse con otro órgano como el estómago, el intestino delgado, el esófago, el intestino grueso, al juntarse todos ellos forman un sistema.
que sería el sistema digestivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las células óseas. Las células óseas forman tejido óseo, o los osteocitos forman tejido óseo. Esos tejidos forman un órgano llamado hueso. Y ese hueso, al juntarse con más huesos, forman el sistema llamado esqueleto. O sistema óseo, si también lo quieren llamar así. Y en el siguiente nivel tenemos al organismo vivo, al ser vivo, que corresponde a un conjunto de sistemas. Ya sabemos que los organismos pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿ya? Existen organismos que están formados por células organizadas, como lo somos nosotros, los humanos, porque tenemos órganos, tejidos y sistemas. Y esa es la forma en que se organiza específicamente las células dentro de nuestro cuerpo. Entonces, no todas las células, si lo pensamos de forma muy literal, nos damos cuenta que las células que forman los músculos del hígado, por ejemplo, no pueden unirse ni trabajar en conjunto con aquellas células que forman a los huesos. Esas células tienen que formar tejidos específicos para formar órganos específicos y esos órganos trabajar en conjunto para formar un sistema, para permitir la existencia de un ser vivo. En conclusión, aquí podemos ver un desarrollo de lo que es finalmente el nivel organizacional de las células. Célula, tejido, órgano, aparato o sistema y organismo. Bueno, chicos, eso sería por hoy lo relacionado con las células, así que cualquier cosa pueden escribirme al correo que aparece ahí y nos estamos viendo en un próximo video. Que estén bien.